Bueno, Dios les bendiga. Vamos a predicar sentado un poco, a causa de un tirón que me da en la pierna. Bueno, hermanos, vamos a compartir un tema importante. Tal vez sería necesario para este tema un par de reuniones, ¿no? Porque con un tiempo que tenemos de media hora más o menos no va a alcanzar. Pero voy a tratar de resumir lo más que pueda, por razones de tiempo, el tema. Y el tema que quiero compartir es sobre el Espíritu Santo. Vamos a comenzar, porque he visto que están haciendo ahí unos certificados de bautismo, ¿sí? ¿Se han bautizado algunos? ¿En agua? ¿Hoy? ¿Quiénes son los que se han bautizado? Bien. ¿No van a? Van a bautizar. El apóstol Pablo, entre la parte que estoy para predicar, les preguntó, ¿en qué fueron bautizados? Y le dijeron, nos han bautizado en agua, bautismo de arrepentimiento. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El bautismo en agua lo hacemos de hombre a hombre, y el bautismo en el Espíritu Santo lo hace Jesús en el Espíritu. Amén. Así que usted tiene que tener los dos bautismos si es posible. Y vamos a ver por dónde sale eso. Allá en el Evangelio de Mateo, en los primeros capítulos, capítulo 3, versículo 11. ¿Estás tildando ahí ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 11? Y el Espíritu Santo nos ayude a comprender la Escritura. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted oye la palabra, le va a producir fe. Y la fe es la esperanza de lo que espera. Y va a despertar en usted el deseo de ser bautizado por Jesús con el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dijo 3:11? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. No, gracias. Eso se cae todavía. Gracias, mi hermano. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Eso lo anunció Juan el Bautista. Ahora vamos a ver lo que dice Jesús en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Versículo 4 y 5. Gracias, mi hermano. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este fue el primer anuncio que Jesús dijo, luego de estar resucitado. Si leemos al comienzo de ahí del capítulo 1 de los Hechos, dice que Jesús se presentó 40 días a los apóstoles, a los discípulos que había escogido, y los fue instruyendo sobre todo acerca del Espíritu Santo.
Si uno lee el Evangelio de Juan, ya Jesús los estaba preparando a los discípulos. Le estaba diciendo, mire, va a venir, yo me voy a ir, pero los voy a mandar al Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Él me va a glorificar a mí, Él va a tomar lo mío, se lo va a hacer saber. Él los va a convencer a los pecadores de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que los va a convertir, Él es el que le va a traer mi presencia, el que va a dar testimonio de mis llagas en la cruz, testimonio de mi sangre derramada en la cruz. Él es el enviado mío y de mi Padre para que lleve a las almas a toda verdad y a la salvación y a la vida eterna. Y mientras tanto estén en la tierra, ser guardados por Él, llevados por Él, guiados por Él. Y dijo, tomará de lo mío, y lo del Señor es la palabra de Dios. Porque Jesús es la palabra hecha carne por 33 años, pero luego resucitó y ascendió a los cielos. Y en este momento está preparando lugar para todos nosotros. Pero el enviado del Señor, el Espíritu Santo que está entre nosotros, dijo, donde están 2 o 3 en mi nombre, estoy yo ahí en medio de ellos. Y donde hay alabanza, dice que el Espíritu del Señor se pasea en medio de la alabanza del pueblo de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Así que si usted quiere disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, haga sacrificio de alabanza, dispóngase a adorar al Señor, a adorar a aquel que le hizo libre, el que vino y murió en la cruz para salvarnos y el que nos está esperando en la eternidad. Es hermoso el Espíritu Santo. Pero vino un día de una manera muy especial. El Señor no dijo bien cómo iba a ser la experiencia, pero dijo, va a venir el Espíritu Santo. Yo los voy a bautizar en el Espíritu. Y hay algo importante que dijo Jesús en los Hechos de los Apóstoles. Él mismo confirmó lo que dijo Juan. Juan dijo, ustedes van a ser bautizados por Jesús. Yo los bautizo en agua para testimonio que están arrepentidos de sus pecados, que han recibido al perdonador de sus pecados, que es Jesús, y como testimonio de que se hacen discípulos de Él y se comprometen a caminar con Él hasta la eternidad. Ustedes como testimonio se tienen que bautizar en agua, porque la única ceremonia que dejó establecido el Señor como testimonio de que usted se ha convertido y un discípulo de Cristo. Eso es todo el bautismo en agua. Y si leemos los Hechos de los Apóstoles, hubo un hombre que se llamaba, que era eunuco, era un funcionario de una reina de Gandesa que había venido a Jerusalén en aquellos años a adorar a Dios en Jerusalén, y cuando regresaba se ve que en el templo de Jerusalén alguien le dio un tratado sobre Isaías que anunciaba la venida del Cordero de Dios que quita el pecado, que murió por los pecados, y dice que este hombre venía allí y había un discípulo, dice que ya el eunuco se iba a su casa, allá al palacio, llevado en un carro por esclavos sería, ¿no? Y cuando iba a Etiopía, iba leyendo el profeta Isaías en voz alta, y un discípulo del Señor llamado Felipe, ya convertido, el Señor le dijo a Felipe, Felipe, anda a la calle principal, ahí a la avenida Libertador, que desciende de la ciudad a Caucete, porque es necesario que vayas ahí. Y fue Felipe y veía a este hombre yendo en un carro y que en voz alta leía, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, y bueno, y entonces hablaba y le pregunta a Felipe, lee, entiende, dice, arrimate el carro, se arrima el carro y le dice, ¿entiende lo que lee? Y dice, ¿cómo no entenderé si alguno no me explicara? Decime de quién dice esto el profeta, si de sí mismo o de algún otro. Y partiendo de esa escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Y cuando todo lo que le habrá dicho a Felipe sobre Jesús, se ve que le dijo, si cree en Él, lo recibe en tu corazón y te bautiza en agua, serás salvo. Y cuando iban por el camino, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y dice, sí, cree de todo corazón, bien puede. Y dijo, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Salvador, lo recibo en mi corazón. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe le bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús dejó ordenado. Y dice que el eunuco siguió gozoso su camino, y Felipe fue arrebatado y apareció en otra ciudad. Yo quisiera ser arrebatado por ahí, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿qué tal si estoy predicando aquí con ustedes y de repente ¡pum!, no me ven? Y aparezco, qué sé yo, en Nueva York.
para seguir predicando. Cosas que Dios hace que usted ni se imagina. En el mover de Dios nosotros no sabemos cómo Dios va a hacer las cosas, pero Dios hace como Él quiere. Y siempre me preguntaba ese pasaje, ¿y a dónde? ¿Cómo que Felipe le bautizó? Desapareció, pero el eunuco siguió gozoso su camino porque se había bautizado en agua. Pero hay algo importante que el Señor dejó declarado acerca del bautismo del Espíritu Santo. Él dijo, bueno, usted ha sido bautizado en agua, pero ahora después van a ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Una vez que yo me vaya, ahí los voy a bautizar. ¿Y qué dijo Jesús en el capítulo 1, ahí donde estoy leyendo? Y versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí seréis testigos, aquí en Samaria, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Uno de los testimonios, de lo importante del bautismo del Espíritu Santo es que el cristiano convertido recibe poder, no para vanagloria ni para hacerla, poder espiritual de lo alto, poder del mismo Espíritu que estuvo en Jesús. Ese mismo Espíritu se posesiona de usted, es el que le va a hacer guiar a toda verdad, va a leer la Biblia, le va a entender, le va a revelar la palabra, le va a dar poder para orar por los enfermos, el don de sanidad, de milagro, de ciencia, de profecía. Las potestades del aire se van a sujetar a ese poder que está en usted. No lo van a bofetear tan fácil los demonios como viene bofeteándole, sino que ahora en el Señor, por el Espíritu Santo, recibe poder. La oración de poder, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, y hay una atmósfera espiritual que lo guarda a usted. Y usted ahora tiene que ser responsable, ese sería motivo de otra predicación, pero de cuidar ese poder, cuidar esa presencia del Espíritu Santo, porque habla la Escritura que lo podemos contristar. Contristo, usted ahorita llega a una casa donde hay un griterío y dice, así le pasa al Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidar la presencia del Espíritu Santo. Ahora habla de bautismo. Este es un tema muy controversial. Algunos dicen, no, ya cuando creíste ya está bautizado con el Espíritu Santo, ya no tiene necesidad, esta fue una experiencia para los hechos de los apóstoles y nada más. Fue en el día de Pentecostés que estaban unánime juntos orando y vino de repente un viento recio que soplaba y se repartieron lengua de fuego sobre cada uno de ellos y todos comenzaron a hablar en otro idioma según el Espíritu le daba que hablase, y fueron todos llenos y fueron bautizados ahí, porque habla de bautismo, no habla de sello. Cuando ya creímos en el Señor por el Espíritu Santo que nos convenció, ya estamos sellados como cristianos, no hay ninguna duda. Pero esto habla de una llenura, habla de una sumersión, porque las hermanas se han bautizado y no han metido el pie solamente al agua, ni las canillas, ni la mano, sino que fue sumergido en agua, ¿verdad? Usted puede estar ahí en una pileta con agua y le toca con los pies, pero otra cosa es largarse adentro. Y así hace el Señor con lo que se llama bautismo del Espíritu Santo. Ninguna duda, todos los cristianos que estamos en el Señor es porque el Espíritu Santo nos convenció y el Espíritu de Dios está en nosotros. No hay ninguna duda. Y yo se lo he mostrado por la Escritura, que había muchos convertidos, pero no tenían el bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué diferencia hay? Bueno, aquí dijo el Señor, recibiréis poder. El testimonio del bautismo del Espíritu Santo lo dota de poder. Y no sabe qué don le va a dar el Señor por el Espíritu Santo. Usted no sabe. Pero una vez que tenga el bautismo del Espíritu Santo, sí, va a ver el testimonio y va a ver, qué sé yo, vemos hombres de Dios como Dios los usa en grandes milagros y prodigios y maravillas, porque dice que el Espíritu Santo reparte los dones. A este dado palabras de sabiduría, a este de profecía, a otros de sanidad, a otros de milagro, a otros de lengua, de interpretación de lengua, pero todos los hace uno mismo que es el Espíritu de Dios. Y Él reparte a la iglesia como Él quiere para edificar a la iglesia. Así que por ahí Dios le dio un don de milagro. Algunos vengan aquí porque quiero que nos ministre en el templo
para los que vienen que reciban este beneficio del Espíritu de Dios. No está mal. Procurar los mejores dones. Bueno, a lo mejor puede tener 1, 2 dones, 3, no sabemos. Pero eso viene como testimonio del bautismo del Espíritu Santo. Y yo te lo estoy predicando para que usted se interese y pida a Dios que le bautice con el Espíritu Santo. Así como le pidió al pastor, pastor, quiero que me bautice en agua. Y yo le dije, Señor Jesús, bautízame con el Espíritu Santo y fuego. Quiero ser un creyente, no solamente convencido y convertido a ti, sino quiero la unción tuya para ser como Cristo, parecido, semejante. Quiero estar guardado, quiero ser instrumento, que el Espíritu de Dios fluya. Y eso dice que la fe, la certeza de lo que usted espera, de lo que yo esperamos, viene por el oír la palabra, y usted ahora está oyendo la palabra de Dios. Yo no le estoy hablando fábulas, yo le estoy hablando de la palabra. Hay quienes sí hablan fábulas, que difícilmente lo sostengan por la palabra. Por ahí usan un versículo, cuando alguno usa fábula, y hacen de un versículo toda una doctrina. Pero para estar firme en que no estamos errándole, tenemos que ir por la Escritura, la palabra de Dios. Y aquí hemos empezado con que Juan el Bautista anuncia de que él lo bautiza en agua, pero que Jesús va a bautizar con el Espíritu Santo. Y aquí Jesús confirma, dice, ustedes han sido bautizados en agua, pero van a ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esperen, pidan, esperen, no se vayan. Y porque hay una promesa, van a recibir poder. Y bueno, y eso pasó. Llegó el día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía también, donde traían las primicias al templo. Y era una celebración 50 días después de una celebración de la Pascua, donde el pueblo traía al templo animales para ser sacrificados por los pecados de ellos, porque así había establecido la ley de Moisés. Y pasados esos 40 días, venía la celebración de las primicias. Los 50 días era la Pascua, viene Pentecostés, viene Pente 50. Y Dios escogió esa fiesta de los judíos para mandar la primicia de Él, que es el bautismo del Espíritu Santo. Léalo ahí en el capítulo 2 de los Hechos. Y entonces estaban los hermanos esperando y dice, van a recibir poder. Todos están interesados en el poder. Poder para resistir al diablo, poder para resistir las tentaciones, poder para predicar, poder para orar y echar fuera a los demonios, poder para discernir lo espiritual. Todo espíritu de Dios, probar los espíritus, poder. Y dice, y el Espíritu Santo hará saber, lo único que usa el Espíritu Santo es la Escritura, la palabra de Dios. Si cuando usted lee la palabra por la unción del Espíritu Santo, le hace saber. Todo esto que yo le estoy compartiendo ahora es porque fui orando y al Señor preguntándole cómo era esto y el Espíritu de Dios me ha ido llevando por la Escritura. Mire, Jesús ya venía diciendo en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 38, voy a leer el 37, la última parte, pero voy a leer el 37, 38 y 39. Juan 7, 37, 38 y 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrá un río de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo,
porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús aún no había muerto, no había resucitado, ni había ascendido a los cielos. Estaba con ellos, pero les dice, escuchen, cuando venga el Espíritu Santo a ustedes, va a estar en ustedes como un río de agua viva, y del interior va a salir una alabanza, una adoración, va a haber un gozo, algo del Espíritu Santo de Dios. Esto dijo del Espíritu que iba a venir sobre los creyentes, y del interior, sí, del interior sale la adoración, la alabanza, el gozo, la paz, el amor, todos los frutos del Espíritu. Gloria a Dios, amén. Y eso lo produce el Espíritu Santo dentro de nosotros. O sea que ya venía el Señor diciendo cómo va a ser la sensación que van a sentir los cristianos del interior del corazón, del interior del espíritu. Ahí viene de lo alto, lo llena y lo desborda. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y luego tiene que permanecer ahí. Ya el Señor venía hablando de esto y venía anunciando toda la obra del Espíritu Santo. Bueno, cuando llegó en los Hechos de los Apóstoles, como hemos leído, llegó con estruendo, con viento recio, y se repartieron fuego sobre lengua de fuego y comenzaron a hablar en otro idioma. No le dijo el Señor, cuando venga y sean bautizados por el Espíritu Santo van a hablar en otra lengua. No dijo eso. Pero sí lo dijo antes de Jesús. Dios ya lo había preanunciado cómo iba a ser esto. Jesús no lo dijo, pero el profeta Isaías sí lo dijo. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos va llevando para estar firme en esta doctrina. ¿Sí? Vamos a leer Isaías 28:11. Usted sabe que este es el GPS del Espíritu Santo, la Biblia. ¿Puede ser? Isaías 28:11. Porque en lenguas de tartamudo y en extrañas lenguas hablará a este pueblo. Amén. Porque en lengua de tartamudo y en extrañas lenguas hablará a este pueblo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, de vuelta. Interesante esto, ¿eh? Muy interesante. Ahí en el capítulo 2 de los Hechos, capítulo 2, y dice, entonces, capítulo 2, venida del Espíritu Santo, estaban atónitos, dice, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un viento, un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de los que estaban sentados, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas de tartamudo, vaya a saber, o lenguas entendibles, según el Espíritu le daba que hablase. Amén. Y dice el versículo 7, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirá, no son estos galileos todos los que hablan, ¿cómo ponemos en nuestra lengua las cosas en las que hemos nacido? Y ahí lo anuncia un montón de partos, medos, alamitas.
estaban atónicos y perplejos, y diciendo uno a otro, ¿qué querrá decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos, ¿no? Entonces sale Pedro y hace el primer discurso. Entonces Pedro, respondiendo, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz diciendo, y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio. Y oí mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, es la tercera hora del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Sigamos leyendo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. No leo todo por el tiempo, pero esta promesa del bautismo del Espíritu Santo no es solamente para nosotros que hoy lo hemos recibido. Y la señal que en este momento hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo es que el Espíritu de Dios nos ha hecho alabar a Dios en otro idioma. Pueden ser lenguas angélicas o lenguas humanas, no importa. Pero no solamente eso, sino que va acompañado de gozo. No dijo, para que tenga bautismo del Espíritu Santo tiene que hablar en lengua. No dijo eso. Fue una consecuencia como el bautismo del Espíritu Santo. Luego, en otra oportunidad les voy a leer cómo el Espíritu Santo reparte dones. Luego de esta experiencia. Y puede que algunos reciban don de lengua. Puede que otros reciban interpretación de esas lenguas. Otros reciban el don de milagro, el don de sanidad, el don de profecía, el don de ciencia. ¿Entienden? Lo errado que hay en algunos grupos es que hacen de un don toda una doctrina. Algunos dicen, tiene que hablar en lengua para que tenga el bautismo del Espíritu Santo. No, no dice eso. El hablar en lengua es una consecuencia en ese momento de que la bautizó el Señor. ¿Entiende cómo es? No es que sería una doctrina de error que le diga, empiecen a hablar en otro idioma como hablo yo. Santa patapatán, libiribiri, qué sé yo. No, es algo que usted no lo va a poder detener, no lo va a poder en ese momento porque lo va a desbordar del interior. ¡Saramá! Le va a salir. Lo va a desbordar cuando el Señor le bautice con el Espíritu Santo. Y yo le aseguro que por algunos minutos, no sé cuánto tiempo, va a estar allí impactado, gozoso, algo sobrenatural. Y del interior sale la alabanza sobrenatural en el Espíritu. Usted no va a poder dominar la lengua por un rato en el Espíritu porque le va a hacer el Espíritu de Dios a adorar al Señor en otro idioma. Así lo estableció la soberanía de Dios. Luego, puede que el Señor le dé don de lengua o nunca más hable en lengua, no sé. Pero sí le puede dar un don de discernimiento, don de interpretación. Puede que escuche hablar alguno en lengua y usted el Espíritu Santo le hace entender que dice aquel. Don de ciencia, hay un hombre de Dios que está siendo muy usado por Dios en este momento, hace varios años, allá en el África, TV, Josie, no sé cómo es. Ese hombre estaba ahí orando, ministrando, y el Espíritu de Dios le dice, mira, entre los que están aquí, hay una que está practicando la brujería o que tiene un tumor en el tal lado o tal problema, y el Espíritu de Dios le da don de ciencia y le dice, don de profecía, le dice, pase y pase, y hay una manifestación, y el Espíritu Santo da testimonio de que ese don es de Él, y está dando testimonio, confirmando, y esa persona queda libre. Es algo extraordinario. Yo no tengo, creo que no tengo don de ciencia ni de profecía tal vez, pero no tengo. Creo que tengo don de interpretar un poco la palabra. Pero reparte el Espíritu de Dios.
No podemos hacer del don de milagro toda una doctrina de que si no hay milagro, milagro. No, no, no. No podemos hacer del don de lengua toda una doctrina. Ahora, el testimonio del bautismo del Espíritu Santo es que cuando lo bautiza el Espíritu Santo, sale de ahí en el interior un río de agua viva. Amén. Porque Jesús ya lo anunció. ¿Y qué dijo Pedro? Porque para nosotros es la promesa y para cuanto el Señor llamare. ¿Usted es llamado del Señor? Para usted es la promesa. Mire, los primeros apóstoles predicaban la salvación nada más. Escuche, le voy a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Versículo 44. Esto es interesantísimo. A mí me llamó la atención. Y le voy a leer después algo más interesante. Amén. ¿Está despierto o hay alguno que está dormido? Entonces le voy a decir, despierta tú que duermes. ¿Le interesa este tema o paramos aquí? ¿O quiere irse ya a almorzar, a alimentar la carne? Bueno. Mire, cuando el apóstol Pablo, no predicaba como yo, por supuesto, era tan hablador el apóstol y hablaba, que salen los Hechos de los Apóstoles que se durmió un joven en una estrada alta y se durmió y cayó y se murió. De sueño cayó, porque se durmió. Y Pablo fue y se echó encima, dijo, Señor, ten misericordia de mí, resucítalo a este, porque por culpa mía se ha caído. Él dice 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Es como si yo estoy hablando ahora en este momento y bueno, no ha pasado. No sé. Pero miren lo que dice, cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? En este caso fue al revés. Primero fueron bautizados por el Señor y luego lo bautizaron en agua. Pero Dios, porque Pedro no predicó del bautismo del Espíritu Santo aquí. Pedro predicó la salvación por la fe en Jesús, habló del Cordero de Dios que fue inmolado, que murió por nuestros pecados, porque esa fue la orden que Dios le dio a Pedro, porque Pedro en este caso vino a la casa de un centurión llamado Cornelio. Ese Cornelio era un católico, vamos a ponerlo, o de otra religión, pero era un hombre que creía en Dios, era temeroso de Dios, pero no conocía el plan de salvación. No conocía a Jesús, nada. Y un ángel se le presentó y le dijo, Cornelio, manda a buscar a Pedro, que está en la casa de otro Pedro, curtidor, ahí junto al mar. Él te va a dar palabras que tiene que saber de salvación. Y este Cornelio lo mandó a buscar a Pedro. Y Pedro, medio regañadiente, fue porque para que lo obligara a Dios a Pedro a ir a la casa de Cornelio, que era un gentil, que no era judío, porque ellos no le predicaban a los gentiles, le predicaban nada más que a los judíos. Y cuando los enviados de Cornelio iban a buscar a Pedro, cuando Pedro sale a orar al balcón, dice que tuvo un éxtasis y vio un lienzo que descendía del cielo, un lienzo atado por las cuatro puntas, y se le abrió a los ojos de él y habían animales, reptiles, qué sé yo, esto, aquello, animales inmundos, y le dijo una voz, Pedro, mata y come. Y le dijo Pedro, no, ninguna cosa inmunda, yo no voy a comer chancho, nada de eso, es inmundo para nosotros los judíos. Y le dijo el Espíritu del Señor, lo que yo he limpiado tú no lo llamas inmundo, y ahora te vienen a buscar unos gentiles, no dudes en ir con ellos, porque yo te los he enviado a ti.
Y entonces Pedro tuvo que ir. Cuando llegó a la casa de Cornelio, dice, ustedes saben cuán difícil para un judío que entre a la casa de un gentil. Pero a mí el Señor me ha hablado de que no le llame simple, porque no hace excepción de personas. Ahora, ¿para qué me han hecho venir? Le pregunta, ¿para qué me han hecho venir? Y entonces le explica a Cornelio la visión. Entonces Pedro entiende que le tenía que hablar de Jesús. Y comienza a hablarle del plan de salvación, que Jesús murió por los pecados. Y mientras le estaba hablando, empezaron a hablar en lengua ahí. Todos los que estaban escuchando en la casa de Pedro y fueron bautizados por el Espíritu Santo, quedaron atónitos los que habían venido con Pedro y Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase esta promesa. Porque le oía que hablaban en lengua. Esa fue la señal externa o física, o vamos a llamarle, que confirmaba el testimonio del bautismo en el Espíritu Santo. Como cuando una persona entra al agua, en ese momento ha bautizado en agua, pues sale mojada. Y ese fue el principio de señales para los gentiles. Entonces, ay nomás, después se bautizaron en agua. Pero es importante. Pero Pedro no fue a predicar bautismo del Espíritu Santo como estoy haciendo yo ahora. Pedro fue a predicar a Cristo, la salvación. Mire, ya termino. Hay algo interesante lo que les voy a leer ahora. Muy interesante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Esto me llama la atención, escuche. Yo leía esto y es muy interesante. Es muy interesante, hermano. Vamos a ver algo distinto a lo que Pedro predicó. Pablo en Efesios, pero hay más arriba un titulito que dice Apolo predica en Efesios. Apolo predica en Efesios. Capítulo 18, versículo 24. En adelante. Escuche que esto es muy interesante. Y la palabra de la Biblia dice, escudriñar las Escrituras. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo. Escuche. Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la Escritura. Sabía la Escritura de tapa a tapa, era un hombre muy sabio. Había leído la Torá, toda la palabra de Dios, la sabía de memoria. Era poderoso en la Escritura. Y predicaba con elocuencia. Este había sido instruido en el camino del Señor, no se sabe por quién, pero había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, a la salvación. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué les parece? Este es un hombre predicador del Evangelio, predicaba todo el plan de salvación, hasta bautizarlos en agua como testimonio, los hacía discípulos de Jesús, y hasta ahí nomás llegaba este hombre. ¿Quién lo habrá instruido? Porque habían pasado varios años de que ya derramó el Espíritu Santo sobre los 120, y estos salieron a predicar por todas partes. Algunos de ellos le predicó a Apolo, y Apolo se convirtió. Se convirtió, fue salvo, experimentó la salvación, porque el Espíritu Santo le dio testimonio, pero su predicación llegaba solamente hasta el bautismo de Juan. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero allí habían dos pentecostales. Apolo vendría a ser un predicador bautista, sin ofender a los bautistas. Pero vamos a decir, porque un poco hay líneas del Evangelio que no predican el bautismo del Espíritu Santo. Dice que eso fue para los hechos nada más. He leído recién que para cuanto el Señor llamare. Y a mí me llama la atención este hombre. A este hombre le predicó a alguno de la salvación, nada más, hasta ahí llegó. No le habló más del bautismo del Espíritu Santo, no le llegó. Entonces dice dice 26, entonces comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Me habrán tenido que decir, mira, hay otro bautismo, seguro.
Y luego se va este hombre y fue de mucho provecho. Siguió él predicando, no sé si recibió bautismo del Espíritu Santo o no, tiene que haber recibido. Porque Priscila y Aquila les pusieron más exactamente el camino del Señor. Ahora dice que Apolo se va de Efesio. Y ahora mire qué interesante. Apolo había hecho discípulos, lo había bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habían recibido a Cristo, habían nacido de nuevo, eran salvos. No hay ninguna duda. Porque si usted lee la Gran Comisión, Jesús le dijo, vaya, hagan discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden las cosas que les he mandado. Este hombre Apolo se va de Éfeso. Y mire lo que dice en el capítulo 19. Dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, se había ido a Corintio. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, donde había estado Apolo, y hallando a ciertos discípulos que se habían convertido y se habían bautizado en agua, habían recibido a Cristo, son salvos, habían nacido de nuevo, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, porque Apolo no les predicó de esto. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, bautismo en agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Ahí vemos otra vez la señal de lengua en el momento en que son bautizados por el Espíritu Santo. Voy a llegar hasta aquí nomás. Hay mucho para hablar, pero creo que el Espíritu Santo más o menos le está haciendo saber. Le iba a leer, porque muchos no reciben esta promesa todavía. Y se frustran porque no la reciben. Y nunca va a faltar los que no la han recibido, porque esto es por testimonio. Como cuando uno testifica a otro, él recibió a Cristo, le comparte a otros por testimonio. Recibió el bautismo del Espíritu Santo y le comparte a otros por testimonio. Y el que lo experimenta da testimonio. Usted no puede contar algo que no ha experimentado. Usted no puede decirle a un mundano que Cristo cambió su vida, que usted recibió un milagro. Si no lo recibió, cuando usted lo recibió, lo comparte o no. Esto es lo mismo. Hay muchos que no reciben esta promesa porque le cerraron o no le predicaron o no oyeron como esto. Nunca hemos oído este mensaje. Y yo encontré en la Biblia un personaje que quería del Espíritu Santo, pero tenía una condición para recibirlo. ¿Le interesa saber cuál es la condición? Y esa condición la encontré en el libro de Segunda de Reyes. A ver, Segunda de Reyes. Esto es interesantísimo, ya termino, ya termino. ¿Qué hora es? Yo le dije que hacía falta varios, pero con esto ya termino. Segunda de Reyes, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que te haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te sea hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos, el versículo 11, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías
Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno a otro, y pasó Eliseo. Se abrió el mar. El poder de Dios que había en Elías lo recibió Eliseo. El poder de Dios demostrativo. Ahora, aquí termino. ¿Cuál era la condición para recibir esta unción, este bautismo? Podría ser testimonio del Espíritu Santo, porque quería el mismo espíritu que estaba en Elías. Una doble porción. No un poquito, doble. Si tú, Elías, has abierto el mar, yo también quiero abrir el mar. Si tú has hecho descender el fuego del cielo, yo también. Quiero esa unción que tú tienes. Quiero ese espíritu, una doble porción. Ah, bueno, es cosa difícil, pero si ves, cuando el Señor me lleve, reciba esta promesa. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Lo que pasa es que pedí mal, pedí para cuestiones temporales, pero pedí para lo eterno, pedí para servir al Señor, pedí bautismo del Espíritu Santo. Si ves, cuando Elías, cuando me lleve el Señor, me arrebate, reciba la promesa. Esta condición hizo que Eliseo no se apartara de Elías ni un centímetro, por causa de la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted no lo ha recibido todavía, pero hay un deseo de recibirlo. Pues no se abandone, siga orando y esperando, porque no sabe en qué momento Dios arrebata a Elías. Pero si usted se descuida y abandona la fe en el bautismo del Espíritu Santo y no sigue esperando y reclamando al Señor esta experiencia, pues puede que cuando Elías sea arrebatado no reciba. Si me ve, va a recibir. Si no, no va a recibir. Y muchos se abandonan y se quedan y no siguen a Elías. Yo cuando leí esto descubrí, dije, bueno, yo esto lo tomo para predicarlo y animar a los hermanos que perseveren en la oración, en la esperanza y en la fe de que van a recibir de parte de Jesús el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando reciban esto, del interior va a salir una alabanza, una oración sobrenatural. Voy a orar por esto. Padre bueno, yo he dado tu palabra y tu palabra no volverá vacía. Hará la obra para la cual ha sido enviada en esta mañana. Aquí nos habla de que tú bautizas con el Espíritu Santo y fuego a los creyentes. Hay algunas corrientes doctrinales que el enemigo ha metido para poner tropiezo, donde dice que ya no es necesario porque ya tenemos el Espíritu Santo cuando creímos y ya no hace falta un bautismo del Espíritu Santo, pero tu palabra no lo dice así. Tu palabra dice que esta promesa es para los que estaban en ese momento en el Pentecostés y para cuanto el Señor llamare. Y hemos leído ahí que habían convertido a Cristo por Apolos, predicador del Evangelio tuyo, pero no tenía este testimonio de predicar el bautismo del Espíritu Santo. Pero Priscila y Aquila les pusieron, y Pablo luego llegó a esos discípulos tuyos, y les predicó este testimonio, la promesa del bautismo del Espíritu Santo, y le recibieron, y en ese momento del interior les salió una alabanza en otra lengua. Y fue el testimonio del bautismo tuyo sobre ellos. Y esta promesa hasta el final.
Padre, los demonios tratan de impedir que esta doctrina siga adelante, poniendo tropiezos. Y muchos han hecho muchas veces de un don de lengua un tropezadero. Y muchos han perdido esta experiencia por causa de los excesos y por causa de las malas doctrinas y de las cosas extrañas que el enemigo mismo pone. Pero tú dejas pasar por alto todas estas cosas y sigue apostando a la verdad, a la realidad. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Todavía la promesa del bautismo del Espíritu Santo está para los creyentes. Sean bautizados con tu Espíritu Santo por ti, todos mis hermanos que oyen la palabra. Así, Señor. Y como le dice en lengua de tartamudo y en otras lenguas. Y será el testimonio acompañado con el gozo del Señor de la salvación. Porque tú quieres dar avivamiento a los cristianos, a ser ministros de fuego, de llama de fuego, con dones y poder de lo alto. Y malaba, no solamente conocimiento en la Escritura, sino poder de lo alto, poder de Dios, demostrativo Dios, en milagros, prodigios y maravillas. Y tú puedes levantar de aquí hombres y mujeres llenas de tu Espíritu Santo por el bautismo del Espíritu Santo y luego la llenura y todo el poder de lo alto para que prediquen este evangelio de salvación y sanidad y liberación hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén.